Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que los socios del área legal y fiscal del BDO México con mucho gusto han preparado. Este webinar lo que busca es actualizar a todos ustedes, nuestros clientes y amigos, sobre temas que en el webinar anterior que llevamos a cabo a finales del mes de noviembre, hubo algunos temas, ya sea que fueron promulgadas las leyes correspondientes posterior a ese webinar, o en su caso, por falta de tiempo, no fueron abordados con la profundidad que los mismos temas merecen. Por esa razón, hemos organizado este breve webinar para abordar 4 temas que me parecen de lo más interesante, para lo cual también hemos invitado a 4 expertos en cada uno de estos temas. ¿Podemos avanzar a la que sigue, por favor? Eh, como pueden ver en este momento, estos van a ser nuestros 4 expertos, nuestros 4 socios, que abordará cada uno de ellos un tema por demás interesante. Vamos a iniciar con nuestro socio y líder del área de BDO Legal, el licenciado José Luis Sánchez, quien va a comentar un tema que, como les dije, fueron de los que se promulgaron posterior a nuestro webinar del año pasado, que va a tratar sobre todo sobre el reciente incremento que hubo en impuestos y los nuevos impuestos ecológicos en la Ciudad de México. Posteriormente, nuestro socio experto en temas laborales y legales, el licenciado va a, eh, Julián López va a darnos una explicación bastante interesante sobre la famosa ley Silla y también sobre el tema de las nuevas obligaciones laborales en plataformas digitales, un tema que está en boga, que obviamente las reglas particulares todavía no se emiten, pero ya han causado cierto revuelo. Posteriormente, nuestra socia y experta del área de impuestos, Mireya Plácido, nos va a apoyar platicándonos sobre un que cada vez vemos con más recurrencia, que es el de la cancelación de sellos digitales y cómo abordar estos temas que de una u otra manera pueden detener la operación de cualquier empresa. Y por último, y más un tema que hoy con la entrada en funciones de la nueva administración en los Estados Unidos va a ser muy interesante. Temas de comercio exterior que, como bien lo dice Guillermo, el SAT viene con la espada desenvainada, lo cual nos obliga a ser particularmente cuidadosos en temas de comercio exterior. Sin más preámbulo, muchas gracias a todos los que ya están conectados. Le cedo la palabra a mi querido amigo y estimado socio José Luis Sánchez. Por favor, José Luis, Muchas adelante. gracias, Jaime. Gracias por la presentación. Te agradecemos mucho tu presentación y esta bienvenida a todos nuestros asistentes. Muchas gracias a todos por acompañarlos. Como comenta mi socio Jaime Saga, la intención fundamental de este webinar es eh, pues empezar este año y diría ya ni empezar, ya estamos hoy a 23 de enero, rápidamente se han ido 23 días de este año y creo que para hablar de los temas relevantes, pues todavía estamos en muy buen tiempo. Temas relevantes en la Ciudad de México para este año 2025. Eh, el primer tema es el tema del aumento en el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Casi a finales del 2024 se emitió el decreto a través del cual se estableció el aumento de la tasa del 3 al 4% para el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Parecería ser que es poco, ¿no? Si consideramos que es un punto porcentual en comparación con el 3 que se venía cobrando, pero si ustedes lo analizan y determinan las cifras, esto equivale a un aumento del 33% del impuesto que se venía pagando. Históricamente, el impuesto sobre nóminas es un impuesto que ha sido muy difícil controvertir en materia de amparo. Incluso la Suprema Corte lo ha determinado como un impuesto totalmente constitucional. No obstante, nosotros creemos
que este impuesto, en la forma en cómo está determinado el aumento hoy día, tiene varias aristas de inconstitucionalidad. La primera de ellas tiene que ver con una exención que se hace a las micros y pequeñas empresas para que por lo menos en el 2025 no cubran la tasa del impuesto con el aumento a la tasa del 4% y la cubran, la sigan cubriendo al 3%. Independientemente a eso, creemos que el sustento fiscal o el sustento legislativo que han pretendido dar al aumento no necesariamente cumple con los parámetros fiscales que establecen los principios constitucionales para dar este aumento. Por tanto, creemos que existen vicios de inconstitucionalidad que pudieran estarse haciendo valer en un eventual amparo indirecto que se debe de promover, recuerden, 15 días posteriores al pago y a la presentación de la declaración y pago de la primer declaración del año, que en este caso sería enero. Recuerden que tenemos al día 17 para presentar la declaración y pago en materia de impuestos sobre nóminas por el mes de enero, y a partir de esa fecha, para aquellos que estuvieran interesados en controvertir o en presentar la demanda de amparo indirecto para controvertir este aumento, podrán hacerlo en los 15 días posteriores al pago y a la presentación de la declaración. Por supuesto, aquí en BDO tenemos un área legal especializada para dichos temas y con gusto podemos ayudarlos. También otro tema importante es el tema del impuesto predial. Recordarán, muchos de ustedes recordarán que el año pasado finalmente la Corte determinó que la forma en cómo se determina el impuesto predial en México, perdón, en la Ciudad de México es inconstitucional. Esta parte de y hablamos específicamente de la determinación, no de la cuota fija, sino hablamos de la determinación en base al factor que se determina en base a la tabla que sabemos establece en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Esta tabla que trae valores, un valor menor y un valor máximo del inmueble, y que con base en esos valores se determina un factor. La Corte ha determinado entonces que esta determinación es inconstitucional para este año 2025 y a partir del decreto publicado se modifican los valores de la tabla, lo que desde nuestro punto de vista da oportunidad nuevamente a los contribuyentes para interponer la demanda de amparo por el impuesto que corresponde a 2025 con base en la determinación de estos valores. ¿Qué quiere decir este amparo? Que únicamente, o la concesión del amparo, que únicamente se va a determinar el impuesto predial únicamente con base en la cuota fija que está determinada. Lo que para muchos inmuebles, vale la pena señalarlo, y digo para muchos porque habrá que hacer un ejercicio de cada inmueble en lo particular, si efectivamente esto incide en el pago o no, incide de forma importante o no. Hemos hecho muchos ejercicios y en muchos casos, efectivamente, de acuerdo al valor catastral del inmueble, sí llega a incidir el valor y baja considerablemente el impuesto predial a pagar. ¿Cuándo tenemos oportunidad de interponer también este amparo indirecto en contra del impuesto predial en la Ciudad de México? Tenemos oportunidad de hacerlo igualmente a partir de la presentación del primer pago y la primera determinación del pago del impuesto. 15 días también para este tema. Otro tema importante en en estos cambios que se dan en la Ciudad de México es los denominados impuestos ecológicos. Nace un impuesto en la Ciudad de México que es el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Es un impuesto nuevo. La siguiente, si me hacen favor, es un impuesto nuevo. Sabemos que en muchos estados ya se ha dado o se dan este tipo de impuestos, se han dado. La siguiente lámina, por favor. Se han dado este tipo de impuestos en el Estado de México y en otros estados de la República. Se han dado este tipo de impuestos ecológicos
En muchos casos se ha impugnado la inconstitucionalidad de este impuesto ecológico. Creemos que en la Ciudad de México el nacimiento de este nuevo impuesto ecológico también tiene algunos tintes de inconstitucionalidad. Un tema importante que vemos es que no se está dando oportunidad al contribuyente de mejorar sus equipos, mejorar los procedimientos que tienen dentro de sus empresas para tratar de contaminar menos y entonces que el impuesto no pueda ser, digamos, el menor impuesto posible. No se da esta oportunidad como sí se ha dado en otros estados. Creemos que, por ejemplo, este tipo de situaciones vulneran los derechos de los particulares aquí en la Ciudad de México. Les comentaba yo entonces sobre el tema del impuesto predial, regresándome un poquito, es básicamente la inconstitucionalidad de este artículo 130, ¿no? Determinado inconstitucional así por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el amparo en revisión 116-2024. Por favor, si lo quisieran revisar, con esos datos lo pueden encontrar y como les decía yo, básicamente constituye un acto legislativo nuevo susceptible de ser impugnado a través de la vía de la presentación del amparo y impugnado 15 días de forma posterior a la presentación y pago del impuesto, ¿no? La siguiente, por favor, ¿sí? Hablábamos también entonces, de manera general, bueno, hablamos en principio los cambios sustanciales en la Ciudad de México. Los cambios sustanciales en la Ciudad de México, que básicamente son estos, ¿no? El impuesto sobre nóminas, el aumento, el tema del impuesto predial, que no hay cambios solamente a la tabla, pero esta modificación permite esencialmente impugnar de nuevo el impuesto predial, da una nueva oportunidad para hacerlo, independientemente de que lo hayan hecho en el pasado o no. Y el tema de los impuestos ecológicos, que también pues vemos una posibilidad para impugnar este tipo de impuestos, no porque de trámite se sugiera que se haga, porque sí observamos ciertos puntos, como lo dije, sí observamos ciertas características de este impuesto por las cuales podría estarse determinando la inconstitucionalidad del mismo. Básicamente y a grandes rasgos, estos son los cambios que surgen en la Ciudad de México. Hablamos específicamente hoy y nuestro tema fundamental en el webinar de hoy era hablar sobre los cambios en la Ciudad de México. Sabemos que también hay cambios en otros estados del país, lo que representaría hacer un webinar específico para comentar acerca de todos los cambios en los estados del país. No obstante, estamos totalmente a sus órdenes y abiertos a cualquier pregunta, cualquier reunión que quisieran tener con cualquiera de nuestros socios del área legal, con su servidor, incluso para comentar acerca de estos puntos o de cualquier otra duda o comentario que quisieran saber acerca de los aumentos o los cambios realizados en otros estados de la República en relación con el impuesto sobre nóminas o su similar, que en muchos estados se llama el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Nos da mucho gusto recibirlos y muchas gracias nuevamente por su participación. Estoy como siempre a sus órdenes y los dejo con nuestro socio Julián López Falcón. Nuestro socio Antonio Julián es socio del área laboral aquí en BDO y los dejo con su participación para que nos comente también algunos temas importantes en este ramo que para 2025 van a ser muchos. Adelante, Julián. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos, buenos días. En efecto, los temas que traemos hoy también son temas laborales, son dos reformas muy importantes. Evidentemente, por el poco tiempo que tenemos, voy a tratar de ser muy puntual, pero si tienen alguna duda, algún comentario de estas dos reformas, con gusto podemos ayudarles ya de una manera más personal y con más tiempo para aclararlas. La primera reforma que les voy a hablar es la del trabajo en plataformas digitales. Es una reforma
pues muy conocida por muchos. Esta reforma venía gestionándose por el gobierno anterior. La verdad, el gobierno anterior empezó a ver que en ese tipo de negocio que son las plataformas digitales y los servicios que existen, había ahí algo que regular y que al final del día tuvo un crecimiento muy importante a partir de la pandemia. Vimos que estas plataformas digitales de servicios de Uber, Didi, de Uber Eats, perdón, creció muchísimo. Entonces ya el gobierno tenía puesto los ojos en hacer una reforma y ya la tenemos. El año pasado se publicó en el Diario Oficial una reforma que entra en vigor en este año. ¿Y cuál es lo fundamental de esta reforma llamada trabajo en plataformas digitales? La reforma establece que para calificar que existe una relación de trabajo entre la plataforma, los usuarios, las personas que están prestando este servicio, debe existir un salario mínimo mensual como mínimo de ahí para arriba para que pueda ser considerado una relación de trabajo. Si es un salario mínimo mensual menor, no se va a considerar relación de trabajo. El salario mínimo hoy en la Ciudad de México o en esta zona es 8,000 pesos y en la zona fronteriza 12,000 aproximadamente. Entonces, aquellos que participen en las plataformas o presten sus servicios y tengan este salario, pues serán considerados trabajadores con todos los efectos jurídicos que esto significa, que ya platicaré un poquito más adelante. ¿Cuál es la contradicción jurídica de la reforma y en la cual todos los especialistas en materia laboral pues estamos preocupados y ocupados en este sentido? Porque si bien es cierto, esta reforma ataca a un sector muy especial, un sector de ciertas plataformas, esto pues puede ser extensivo y es el tema que establece la propia reforma que los trabajadores podrán de manera flexible y discontinua laborar, es decir, que ellos van a determinar el tiempo que van a prestar sus servicios por medio de esta aplicación. Y esa parte de la flexibilidad y del tema de discontinuidad de la jornada, pues creemos que atenta contra la naturaleza de la relación de trabajo, que es la subordinación. Al final del día, la subordinación es el mandato que tiene los patrones sobre los empleados para determinar sus horarios y sus actividades. Aquí esta parte de la decisión de los trabajadores de poder trabajar ciertas horas y en el momento que ellos lo decidan, pues creo que esa naturaleza de la subordinación se va a perder. Y efectivamente hay una contradicción en esta reforma que nosotros creemos que pues sí vulnera muchos derechos. Ya más adelante entraré a detalle con esto, ¿no? ¿Cuál es la obligación que tienen las partes? Las obligaciones que tienen las plataformas es tener un contrato laboral muy específico que establece que tendrá que regularse el tema de los tiempos que van a prestar el servicio y tener un registro o un contabilizar cuáles son las horas que van a trabajar para poder pagar ese salario. Evidentemente hay un tema de seguridad social, se tiene que pagar la seguridad social y que esto, pues evidentemente es un impacto muy importante para pues, las plataformas. La cantidad de usuarios que tienen las plataformas hoy en día es muy grande y si se cumple esta condición que les comentaba, que es más de un mes de salario mínimo, automáticamente las personas tendrán que ser trabajadores, tendrán que elaborar o tendrán que elaborar un contrato con ciertas condiciones y tendrá que haber un alta ante el Seguro Social. Y esto pues efectivamente es una carga que va a impactar a las plataformas, pero al final el que va a haber reflejado pues todo esto son los consumidores, son los que utilizan la plataforma, todos nosotros que vamos a hacer un pedido por alguna de ellas, pues evidentemente nos vamos a ver afectados porque el costo nos lo van a dar a nosotros, nos lo van a replicar a nosotros. Ya las plataformas van a tener estos costos de seguridad social, de impuestos y demás, y pues sus costos de estas plataformas van a elevar. Entonces, evaluar el poder seguir utilizando esas plataformas, a qué costo va a estar, es algo que creo que complica el modelo de negocio, un modelo de negocio que funcionaba, un modelo de negocio que es mundial y que al final hay países en los cuales se llevó a cabo reformas parecidas, pero creo que esta reforma, por este aspecto que ya platicaré ahorita de la subordinación, pues sí afecta mucho, ¿no? Y otro punto es cuando entra en vigor. Bueno, dice que 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el mes de junio, ya contabilizamos, fue el 24 de diciembre cuando se aprobó. En junio 25 es cuando esta reforma ya tendrá que aplicarse. Entonces, pues este nicho de empresas o las plataformas digitales, pues tendrán que hacer
pues todo un trabajo maratónico, decidir cómo van a poder seguir prestando este servicio sin que haya una afectación importante, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles creemos rápidamente son los puntos fundamentales de esta reforma? Ya les comentaba el tema de la subordinación. Ese tema es fundamental porque al final la naturaleza de la subordinación pues está reflejada en que el patrón puede decidir con el trabajador cuáles son sus horarios y bajo cuáles son las obligaciones que va a tener. Al tener estos horarios flexibles, perdón, o discontinuos, pues la naturaleza se pierde. Y es cierto que existen trabajos con jornadas discontinuas o aquellas actividades en donde se autoadministra la jornada de trabajo. Existen ya, hay muchos ejemplos, pero creo que este efecto de o este nicho de las plataformas digitales al trabajador tener la elección de cuánto tiempo trabajo, en qué momento trabajo y demás, creo que esa parte de la subordinación se pierde y tenemos pues un latente ahí, un foco rojo, ¿no? Efectivamente, el pago de PTU va a ser una obligación por parte de las plataformas repartir este PTU, un tema tan controversial y que tenemos una reforma ya de la subcontratación y que al final aplicó límites para el PTU, pero sí es algo que las empresas de plataformas digitales van a tener que considerar para repartir a todos sus trabajadores. Entonces creo que también ahí hay un impacto fuerte. Y los últimos, pues los efectos de esta reforma pueden ser aplicables a otro tipo de servicios. Ya les comentaba, la subordinación es muy importante. Cuando se quita esta naturaleza de la subordinación, otro tipo de relaciones de trabajo que no tengan subordinación podrán ser homologadas como una relación de trabajo y ese es el peligro que tenemos, ¿no? Otro tipo de relaciones profesionales que durante muchos años se han llevado, en donde el elemento esencial, que es la subordinación, no se encuentra, es una relación de servicios profesionales. Al tener este tipo de reformas, pues atenta contra esos principios, ¿ok? La siguiente, por favor. El siguiente tema es la reforma, la famosa reforma a la ley Silla. Esta reforma también se dio a conocer el año pasado y entra en vigor este año. Y pues esta reforma lo que quiere regular o lo que está regulando es el descanso que deben tener las personas que llevan cierto tipo de funciones. También esta reforma va enfocada a ciertos sectores, a ciertas empresas en los cuales sus trabajadores tienen jornadas a lo mejor de 8 horas o a veces jornadas más extensivas, en las cuales pues tienen que tener un descanso y tiene que garantizárseles el tener asientos, el poder tener una silla, el poder tener estas jornadas, tengan descansos y periodos para que los trabajadores pues no tengan afectaciones físicas. Al final el objetivo es que estas personas que prestan un servicio, vamos a decirle un servicio de vigilancia, podría ser, o promoción de algún producto demás que están todo el tiempo parado en jornadas muy largas, tengan estos descansos, tengan esta silla y ellos puedan descansar y no tengan una afectación física. Esto tiene que ver mucho con seguridad y salud y bienestar de los trabajadores. ¿Cuáles son las acciones? Pues las acciones a implementar es que se debe modificar el reglamento interior de trabajo en donde se especifique cómo las empresas van a dar cumplimiento a la reforma y van a dar cumplimiento a proporcionar estas sillas y tener estos descansos que tienen que tener los trabajadores. Evidentemente, los reglamentos tendrán que ser revisados, tendrán que ser modificados y los especialistas tendrán que ayudar a las empresas para que puedan cumplir con esta reforma y no vengan inspecciones y sanciones, que al final del día es lo que se espera, que vengan inspecciones del trabajo para saber si las empresas están cumpliendo con la ley Silla, con esta reforma, se les está dando el apoyo y el descanso a los trabajadores debido y en caso de no ser así, pues vengan multas y se puedan tener contingencias importantes con esta multa. Como les decía, la reforma entra en vigor el 17 de junio de 2025, es también 180 días después de su publicación y tenemos que estar preparados para esta fecha para ya tener toda esta acciones y regulación en los reglamentos interiores de trabajo. ¿Okay? Estas dos reformas son hasta ahorita las más importantes. Evidentemente, este año considero que va a haber mucho movimiento en materia laboral, como lo ha habido durante los últimos 5 o 6 años, pero estas reformas son importantes visualizarlas y les comento, si gustan algo más específico, alguna duda ya en lo personal, pueden contactarse con nuestro equipo, en lo personal conmigo, en el equipo de trabajo, y podemos darles nosotros ya una explicación detallada de todos estos puntos.
Les agradezco su tiempo. Dejo los micrófonos a nuestra socia Mireya Plácido, quien nos va a dar otro tema. Muchas gracias por su tiempo. Adelante, Mireya. Sí, muchas gracias, Julián. Muy buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen. Yo les voy a platicar un poco acerca de la suspensión y cancelación de estos certificados de sello digital, que actualmente pues vemos ya como una medida de fiscalización que está aplicando de manera estratégica la propia autoridad como parte de sus programas de recaudación en el pago de impuestos. Y creemos que es un tema extremadamente delicado, no solo por el simple hecho de que con esta restricción temporal o cancelación dejan inhabilitado al contribuyente para poder emitir o generar comprobantes fiscales, estos famosos CFDIs, también tiene implicaciones en materia financiera y operativa. Y algo que es importante recordar es que no solamente la autoridad va sobre aquellas diferencias que se detectan en los últimos 5 ejercicios o bien inconsistencias que pudiera detectar a través de compulsas que hace con otros contribuyentes. Hay casos en los que el simple hecho de no presentar una declaración anual o que haya la omisión de 2 pagos provisionales o definitivos, también es una causal para que la autoridad, bajo este procedimiento administrativo que ya está contemplado en el Código Fiscal de la Federación, pues ejerza esta facultad, que si bien es cierto no es una facultad de comprobación o de verificación, pero sí es una facultad administrativa que habilita pues el hecho de que pueda llevar a cabo esta acción de restricción temporal. Ahora, nunca la autoridad va a llegar directamente al tema de una cancelación de forma definitiva. Como lo decía, hay supuestos en los que previamente le va a dar el derecho de audiencia al contribuyente para que pueda inclusive exponer, desvirtuar cualquier diferencia o cualquier omisión. Inclusive, aun cuando se tratara del supuesto de restricción porque el contribuyente no está localizado o desaparecido, lo primero que va a hacer es una restricción, no una suspensión, esperando que el contribuyente de alguna manera a través de una notificación vía buzón tributario pueda responder. Ahora, estas restricciones generalmente la autoridad las va a efectuar vía buzón tributario y a través de esta notificación que hace de buzón tributario te va a informar cuáles son los motivos o las causas por las cuales se está llevando a cabo la restricción. Insisto, hoy con el tema de la inteligencia artificial, la autoridad tiene mucha información sobre la cual pues lleva a esta compulsa sobre lo que nosotros revelamos tanto en declaraciones informativas como declaraciones de pago, en la declaración anual, en esta famosa declaración sobre la situación fiscal, que es la ICIF, e incluso también con aquellos contribuyentes que están obligados a dictaminarse, hace la compulsa de información. Hemos comentado que el hecho de llevar un buen control interno, un buen gobierno corporativo acerca de lo que debe mantener una conciliación entre los CFDIs emitidos y lo que se tiene registrado en la contabilidad como un ingreso o como una deducción es vital. Pero también lo que la autoridad hoy a través de estas herramientas de inteligencia artificial no puede hoy detectar es que existen ingresos o deducciones que no necesariamente requieren un CFDI para efectos de su tratamiento fiscal. Entonces, aquí va a depender mucho de la habilidad que tenga el contribuyente para exponer, dar los argumentos técnicos y sobre todo documentarlos. En la mayoría de los casos donde observamos una restricción temporal de estos certificados, la autoridad se ha pronunciado de manera, pues no quiero decir generosa, pero sí objetiva.
no ha ido en aquellos casos a una cancelación total del certificado, obligando al contribuyente a que genere uno nuevo, sino que en el acompañamiento que se le da o en el propio acompañamiento que tiene de manera interna el contribuyente con sus equipos contables y fiscales, cuando estos están bien sustentados, pues la resolución en la mayoría de los casos es favorable. Ahora, siguiente, por favor. Gracias, podemos avanzar. Eso, muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso administrativo de aclaración que sigue la autoridad? En principio, lo que tenemos que revisar es esta ficha de trámite, la 296, que nos va a servir para todos los efectos dentro de este proceso administrativo. Es decir, esta ficha nos señala qué información es la que se tiene que adjuntar, cómo puedes llevar a cabo el procedimiento, pero inclusive habla de argumentos que tiene que dar el propio contribuyente. ¿Por qué es interesante analizar esta ficha de trámite? Porque no solamente te va a permitir entregar la información, sino que adicionalmente a través de esta ficha de trámite se va a poder solicitar una prórroga. Ahora, me voy a ir desde el punto número 1. La autoridad va a realizar la notificación vía buzón tributario. Recuerdan ustedes que bajo los términos del Código Fiscal de la Federación, pues el contribuyente tiene 3 días para abrir la notificación. Si después de estos 3 días no abre la notificación, se da por notificado el 4.º día. ¿Cuándo surte efectos el oficio a través del cual se lleva a cabo la restricción de estos certificados? A partir del día siguiente en el que surte efectos la notificación. Y aquí hay que llevar muy bien el conteo de días, porque inclusive el hecho de presentarlo fuera de plazo ya te lleva directamente a la cancelación del certificado. Entonces, ¿cuántos días tengo a partir de que se da la restricción del certificado? Tengo 40 días para poder pronunciar ante la autoridad la documentación, los argumentos. ¿Puedo hacerlo antes? Sí, por supuesto. O sea, te da un plazo máximo de 40 días. Eso no implica que tú en esa celeridad para poder emitir comprobantes fiscales, pues proporciones con tiempo de anticipación esta información. Pero ojo, el hecho de que se presente antes de los 40 días no suspende el plazo. Hay algunos abogados, inclusive personal dentro del argot profesional, que en algún momento interpretaban que el hecho de que tú presentaras de manera anticipada la respuesta a la autoridad y entregaras la información y la autoridad se pronunciara, interrumpía este plazo y podías nuevamente ejercer un plazo de 0. Y no, la verdad es que el plazo de los 40 días es inquebrantable. La autoridad no detiene este plazo y es el único que te va a dar para efectos de que puedas tú llevar a cabo la aclaración correspondiente. Ahora bien, la propia autoridad, una vez que ya se presenta la solicitud de aclaración, va a restablecer de manera inmediata el certificado. Se supone que en términos de ley lo tiene que hacer al día hábil siguiente. En la práctica puede tardar inclusive 2 o 3 días y el contribuyente tiene que efectuar una aclaración vía buzón tributario. En algunos casos es muy eficiente y lo reactiva, sí, en un día hábil, pero en la mayoría hemos visto que tarda entre 2 y 3 días. Entonces aquí solamente es cuestión de paciencia. Efectivamente la autoridad no está cumpliendo con lo que dice el código, pero en esa manera eficiente en la que queremos llevar una muy buena relación con la autoridad, pues habrá que mantenerse al tanto de esta, pues digamos, notificación de restablecimiento del certificado. Ahora, el hecho de que la autoridad te restablezca el certificado no da lugar a que pues ya se dé por cerrado el caso. La autoridad puede llevar a cabo 2 procesos. Uno es que
solicite información adicional mediante un requerimiento que tendrá que turnar dentro de los 5 días siguientes a la fecha en la que se presentó la solicitud de aclaración, y le va a dar al contribuyente 5 días para que lo pueda desahogar. Pero dentro de estos 5 días, solamente va a aplicar la prórroga de una extensión de 5 días más. Es decir, vas a tener 10 días, pero la prórroga la tienes que presentar antes del día 5. Se presenta a través de la ficha de trámite 296. Hay otro procedimiento que contempla también la autoridad, que es un procedimiento de debida diligencia, donde no necesariamente lo va a hacer a través de un requerimiento, sino que va a solicitar de manera, digamos, administrativa que se proporcione cierta información. A eso le llaman un proceso de diligencia. Entonces, puede haber requerimiento, puede haber este procedimiento de debida diligencia por parte de la autoridad, pero en todos los casos tenemos que observar estos plazos. La prórroga no aplica para los 40 días, solamente aplica para el tema del requerimiento. Y una vez que ya se cierra este proceso, pues evidentemente la autoridad tendrá 10 días para emitir la resolución vía buzón tributario. Insisto, en la mayoría de los casos, cuando no son temas graves que puedan llevar uno a la comisión de un delito fiscal, o bien el hecho de que se esté listado como un contribuyente que realiza operaciones simuladas y emite CFDIs, o bien que sea un contribuyente que le dio efectos fiscales a comprobantes fiscales que emitieron estas empresas. Bueno, creo que en esos casos la autoridad sí es un poco más enérgica y podría ir a una resolución negativa. Pero insisto, dentro de este proceso, el hecho de que te regularices, porque es una autorregularización del propio contribuyente, donde con esa fe, con ese acto de buena voluntad de autocorregirse y presentar declaraciones complementarias y mostrar los argumentos debidamente sustentados en la ley, el nivel de éxito es muy alto. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo sí procede la cancelación de los certificados de sello digital? Uno, cuando haces caso omiso a este oficio de restricción y no se presenta la solicitud de aclaración, o bien que se presente fuera de plazo. Y aun cuando tú hayas presentado la solicitud de aclaración, pues la autoridad, bajo ese criterio discrecional, puede determinar que no se subsanaron las irregularidades que se detectaron, o bien que tampoco se desvirtuaron las causas que motivaron la restricción del certificado. Y aquí son dos cosas totalmente distintas. Puede que haya diferencias respecto de los últimos 5 ejercicios, independientemente del impuesto que se trate, de la compulsa de declaraciones, base de datos de CFDIs e inclusive contra contabilidad electrónica. Pero si no se hace la aclaración correspondiente y no se subsanan estas irregularidades, la autoridad dice, oye, no me diste elementos para que yo pueda restablecer el certificado. Cuando hablamos de causas que motivaron la restricción, no necesariamente habla de irregularidades. Puede hablar de otros motivos, como ya lo decía, que no esté el contribuyente localizado, que esté en la lista negra, o bien que haya dado efectos a comprobantes fiscales, o inclusive que se motive de una compulsa donde la información presentada por un tercero no es la información que el propio contribuyente manifestó en sus declaraciones, y que como consecuencia de esto, al momento de dar una respuesta con argumentos sólidos a la autoridad, tampoco tuvo, digamos, información que la autoridad pudiera dar por cierta, ¿no? Entonces, aquí la carga de la prueba siempre la va a tener el contribuyente. Es muy común que a veces cuando se acercan
ustedes con nosotros y nos dicen, oye, no tengo idea de cómo determinó la autoridad fiscal estas diferencias, porque entre lo que yo tengo en mi contabilidad no llego a lo que llega a la autoridad. Y preguntan, ¿es posible solicitar a la autoridad que nos integre cómo llegó a los importes de los últimos 5 años? Eso es imposible. Aquí tenemos que partir de la información que tiene la autoridad y hacer una conciliación con lo que yo tengo y sobre eso trabajar. La autoridad nunca nos va a proveer integraciones de cómo llegó a las cifras con las cuales nos está cancelando o restableciendo el sello digital. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Bueno, en el tiempo hemos aprendido, porque hemos aprendido con golpes, a que debemos llevar una conciliación adecuada entre los ingresos, las deducciones, los FDIs, lo que presento en la declaración. Hoy las herramientas que tenemos nos permiten llevar a cabo eso. Quizá en los últimos años, los últimos 5 años, ya es más eficiente el que nosotros podamos proveer información de alta calidad para que podamos evitar este tipo de restricciones. Y en su caso, bueno, pues que los certificados se levanten de manera inmediata, pero la clave también es qué entrego, cómo lo argumento y sobre todo, si existen irregularidades, pues presentar declaraciones complementarias de inmediato, y proveerlas dentro de este escrito libre que se presenta en esta ficha de trámite, porque es un escrito libre, donde se vayan desahogando punto por punto todas estas inconsistencias. Y ya para finalizar, que no lo teníamos contemplado en el webinar cuando se mandó la publicidad, porque es un decreto nuevo, se publicó hace 2 días. Este decreto que deriva de la estrategia Plan México que ha instrumentado pues el actual gobierno de la presidenta el pasado 21 de enero, pues se publicó este decreto a través del cual se otorgan estímulos fiscales en 2 líneas muy importantes. Uno es que te va a permitir aplicar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, donde pues va a abarcar un periodo de 2025 a 2030, siempre y cuando pues estos activos fijos se adquieren a partir de que entró en vigor. ¿Cuándo entró en vigor este decreto? Ayer, día 22 de enero, y hasta aquellas inversiones de activo fijo que se hagan el 30 de septiembre de 2030. Publicaron unas tablas donde señalan el tipo de activo y el porcentaje de deducción inmediata. Y hay una diferencia importante. La deducción inmediata para 2025 va a ser superior en porcentaje que la de los ejercicios de 2026 a 2030. Luego, maneja una mecánica muy similar en aquellos años donde tuvimos este estímulo fiscal para el tema de cuándo se enajenan estos activos, el tema de cómo determino la diferencia que nos está llevando a cabo vía deducción inmediata. Entonces, tiene ciertas reglas particulares que tenemos que observar a efectos de no caer en incumplimiento. Me parece un estímulo bastante interesante, sobre todo porque para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad y de la determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, va a permitir que se incluya esta deducción adicional y pues evidentemente lo que va a reflejar pues es un coeficiente de utilidad más acorde a la realidad. Y en el caso de pagos provisionales, pues como pasa con el tema de la PTU, que de manera mensual te vas a poder aplicar esa deducción para poder obtener una utilidad pues mucho más justa al cierre del año. Y la otra línea de este estímulo fiscal, ya para concluir, pues es el que va dirigido a esta educación dual, que es un estímulo del 25% sobre los gastos de capacitación que lleve a cabo la compañía. Existen ciertas reglas porque no es el 100% de los gastos que erogue la compañía, sino se va a tener que comparar el promedio de gastos efectuados en los últimos 3 ejercicios contra el que se efectúa en el año en el que se pretende llevar a cabo la deducción, y ese incremento, esa diferencia,
es la que se va a poder llevar solamente en un 25%. O sea, es bien importante considerar estas reglas porque evidentemente, bueno, pues podemos quizá en esa lectura caer en el error de llevárnoslo el 25% del 100% de los gastos y no aplica así. Y por último, en este estímulo, pues habrá que presentar un proyecto de inversión, tener un convenio de colaboración con la SEP para que pueda entonces caminar este estímulo. Como ustedes ven, pues ha sido un año de constantes cambios, como ya lo decían los abogados en materia laboral, en materia local, en estos impuestos locales y en este proyecto que trae el nuevo gobierno, que es el Plan México. Esperamos que se sigan pronunciando y publicando decretos que otorguen a los contribuyentes pues ciertas facilidades. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho su tiempo y le cedo la palabra a mi colega, el licenciado Guillermo Massieu, socio del área de comercio exterior. Muchas gracias. Mireya, muchas gracias a ti, muy interesante. Antes de comenzar, si bien es cierto, esperamos que haya más estímulos durante el año. Por el otro lado, en materia de comercio exterior, no creo que vayamos a ver muchos estímulos, por el contrario, nos ha señalado el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que este año y este sexenio pondrá más atención a las operaciones de comercio exterior para poder, al menos este año, cumplir con la meta de cobro de impuestos o recaudación que está proyectada en 5.3 billones de pesos. Quizá algunos de ustedes ya han sido objeto de revisión durante los últimos años. Bueno, ahora pretenden aumentar estas revisiones de comercio exterior. Han encontrado una fuente de recaudación importante en el comercio exterior. Dentro de los planes del Fisco Federal está revisar, lo que sí nos llama la atención este año, el trabajo de los agentes aduanales cuando realizan el trámite de importación. Quizá ustedes lo han padecido, los agentes aduanales, y espero que no haya ninguno por aquí, se lavan las manos después del despacho de las mercancías. Después de la importación, ya ellos no quieren o no asumen ninguna responsabilidad. El Fisco Federal está pensando que sí debe haber alguna responsabilidad y va a vigilar más de cerca a los agentes aduanales a partir de este año. Ya lo dice el plan maestro del SAT, que se realizarán operativos para el combate al contrabando, no especifica cómo ni qué productos, pero va a realizar operativos para el combate al contrabando. Lo que sí debemos poner especial atención de manera preventiva es la fiscalización profunda de las operaciones de comercio exterior. ¿Qué es esto? Nos van a revisar o van a revisar a las empresas en la correcta valoración aduanera de las mercancías que se importan, es decir, que los precios a los que están importando sean los que deben ser y no se estén haciendo subvaluaciones o cambios de valoración durante el ejercicio para efectos de impuesto a la renta. Por ahí podríamos invitar a mis socios de precios de transferencia para tener cuidado con esto. Y otro tema que destaca es la introducción de mercancías con trato arancelario preferencial. ¿Qué es esto? Que las empresas, según el SAT, están abusando de este esquema de importación al amparo de tratados de libre comercio, declarando originarias mercancías que no tienen ese derecho. Siguiente lámina, por favor. Hay que poner igual atención a este tema porque muchas veces, para los que no sepan, el SAT acude en una revisión de origen al amparo de los diferentes tratados con las empresas exportadoras y productoras de los bienes que se importan a México. Antes o durante muchos años no se le daba participación a los importadores de estas revisiones en el extranjero. Ahora, por virtud de algunos tratados, no todos, pero por ejemplo el TEMEC sí lo prevé,
se le debe dar participación al importador, lo cual permite de presentar información que acredite el origen de las mercancías importadas y otras pruebas que consideren oportunas. Sin embargo, la carga está siempre en el exportador productor, pero la consecuencia la asumen los importadores, porque finalmente el responsable del pago de las contribuciones al comercio exterior es el importador. Entonces, si se le niega el trato arancelario preferencial a un exportador, a un productor en el extranjero, el importador va a tener que pagar los impuestos como si no hubiera aplicado un trato arancelario preferencial. La Secretaría de Hacienda de enero a septiembre de 2024 ha señalado que efectuó 273 embargos de mercancía extranjera que no acreditó la legal importación. Estos embargos tienen un valor aproximado de 3.427 millones de pesos. Ojalá ninguno de ustedes esté dentro de los contribuyentes afectados, pero es un hecho que están cada día más revisando todos los activos importados. Hay que tener especial cuidado con los activos importados porque los está revisando el SAT, los está revisando inclusive las haciendas locales por virtud de convenios de colaboración. Entonces, sí hay que poner de manera preventiva especial atención a este punto de los activos, porque es algo que está revisando el SAT. Y como ven, los números no son chiquitos y han impactado a muchas empresas. ¿Qué más está pensando revisar el SAT? ¿Qué más ha revisado el SAT? Porque no está pensando hacerlo, ya lo está haciendo. Está revisando puntualmente las certificaciones IVA y EPS. Hay empresas que inclusive se les olvida realizar el pago a tiempo, por alguna razón el sistema no los deja pagar en tiempo, pierden la certificación y eso deriva en incumplimientos, en retornos de mercancías, en regularización de mercancías que debieron haber pagado el IVA a la entrada. Son créditos multimillonarios porque se van inclusive más allá de los 5 años. La regla de caducidad en estos casos es diferente y con mucho gusto de manera personal puedo explicar esto. Ahorita no es el foro, pero sí hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de certificación IVA y EPS. Están encontrando la cajita de Pandora en términos de recaudación en ese rubro. No quiero asustarlos, quiero ocuparlos, quiero que esto sea algo para que de manera preventiva revisemos nuestras operaciones de comercio exterior, nuestra certificación IVA, nuestras importaciones de activo y podamos estar en cumplimiento ante cualquier revisión por parte del SAT. Finalmente, la siguiente lámina, por favor. Finalmente, solo quiero hacer un comercial. Seguramente todos ustedes están al tanto de la amenaza del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a los productos mexicanos en un 25%. En principio ya deberíamos estar con estos aranceles encima, pero ha diferido la entrada en vigor hasta el 1 de febrero. No es seguro todavía, pero es casi un hecho que entren en vigor estos aranceles. En BDO Global, no solo México, sino en BDO Global, estamos, como dijo mi socio Julián, preocupados y ocupados con este tema. En próximas fechas probablemente reciban una invitación para un webinar que se dará el 19 de febrero, un webinar global que atiende específicamente este punto y cómo podemos apoyar a sus empresas si es que tuvieran algún problema o tuvieran alguna dificultad a partir de estos aranceles que pretende imponer el señor Donald Trump.
Algunos estudiosos de la materia se han dedicado a esto y no han encontrado ningún beneficio por lo menos para los estadounidenses. Lo único que se ha podido encontrar es un aumento en los precios, una inflación, y seguramente eso nos va a repercutir también aquí y en Canadá, y puede generar otras reacciones en cadena con los chinos y con Europa. Entonces, solo les pido estar atentos a este tema. Va a haber un webinar, como les digo, el 19 de febrero, muy puntual sobre lo mismo, y al cual están, por supuesto, invitados todos. Si alguien no recibe la invitación y quiere participar, por favor me mandan un correo y se las hago llegar. Les agradezco mucho su atención, su participación en este webinar, y estamos a sus órdenes aquí en BDO, mis socios y yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los expositores. Afortunadamente, con presentaciones precisas, muy buenas, eso nos va a permitir, precisamente les iba a decir que no se vaya nadie, por favor, porque tenemos unas preguntas acá. Yo tuve la oportunidad de contestar la primera. Nos hacían que era el aumento del impuesto sobre nómina solo aplica a la Ciudad de México o también al Estado de México. No, estábamos hablando nada más en la Ciudad de México. Pero José Luis, viene otra pregunta. Perdón, Julián, nos preguntan, ¿las plataformas digitales también pagarán ahora el impuesto estatal en los diferentes estados? Gracias. Sí, gracias, Jaime. Pues al final sí tienen el tratamiento de empleados y se configura esta relación de trabajo conforme a la condición que les mencioné. Se debería hacer una obligación más como trabajadores. Entonces sí debería de fijarse este impuesto estatal, ¿no? Por nómina. Al final es algo que también va a impactar. Les digo, todos los costos se van a incrementar para este servicio y al final va a ser un servicio que no sé si sea tan recurrido ya como lo es ahora, ¿no? No sé, José Luis, si tienes otro comentario respecto a este punto en particular. No, Julián, muchas gracias. Ella nos pregunta, Erika Cervantes, respecto a la cancelación del certificado. ¿Es válido que la autoridad se acerque directo al contribuyente, no obstante se tenga dictamen fiscal? Sí, gracias, Jaime. Respondo, sí, efectivamente. Son dos procesos totalmente distintos. De hecho, esta restricción temporal de certificados, como lo señalé, es un procedimiento administrativo y no importa si el contribuyente está dictaminado, porque cuando tú te dictaminas para efectos fiscales, puede la autoridad no llegar de forma directa, sino aplicar el procedimiento de revisión secuencial, es decir, primero requiere al dictaminador para que pueda exhibir toda la documentación, toda la información y así como los procedimientos que aplicó respecto de su auditoría para proveer aclaraciones a la autoridad respecto de los rubros que está observando. Entonces, sí es posible que lo haga de manera directa. De hecho, una pregunta, como dicen, follow-up. Los mensajes que llegan por correo como carta invitación y no se contestan, ¿tienen efectos en la cancelación de sellos? De manera directa, no. El hecho de que no se atienda una carta invitación, que es una llamada a misa, lo que va a generar es que la autoridad detone uno de los procedimientos de facultades en este ejercicio de comprobación. Y entonces puede hacerlo en dos vías. Uno, que sea a través de un requerimiento, o dos, que sea ya directamente con un oficio de restricción, pero no necesariamente pendiente. ¿Sí? José Luis, vos dije que no te fueras. Una pregunta. ¿Me ayudan a repetir cuáles son los puntos que pueden considerarse inconstitucionales por el incremento en el impuesto sobre nóminas? Sí, gracias, Jaime, con mucho gusto. Bueno, consideramos que los principales temas de la inconstitucionalidad de este impuesto son dos.
el tema, el primero es la inequidad que existe frente a las micro y pequeñas empresas a las cuales se les ha dado una excepción o se les ha exentado, perdón, para cumplir con el pago del impuesto con la tasa del 4% para este 2025. El segundo tema tiene que ver con la justificación fiscal o legal que da el legislativo para el aumento del impuesto sobre nóminas. La justificación básicamente es que el aumento va a estar destinado para fines sociales y culturales en la Ciudad de México. No obstante, no es claro el destino de este aumento, que debiera serlo de cara a los principios constitucionales que rigen los impuestos en México. Y esos serían los dos principales temas que tendríamos hoy para impugnar vía inconstitucionalidad de este decreto, lo que creemos que son temas o son argumentos fuertes o sustentables, ¿no? No, muy interesante, José Luis, y creo que son las preguntas que tenemos aquí en el chat. Yo les agradezco a todas las personas que nos acompañaron en esta hora. Me pareció que fue una sesión muy productiva y como todos mis socios lo acaban de comentar, estamos a sus órdenes, el área de comercio exterior, la de asesoría fiscal y por supuesto el área de BDO legal, a sus órdenes para este y cualquier otro tema que ustedes nos puedan requerir. Les deseamos un excelente resto del día y que estemos atentos de todo lo que está pasando en todo el mundo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, socios. Hasta luego. Gracias.